Una nueva emergencia de movilidad vivió hoy el Valle del Aburrá, especialmente el norte de la región, por la no prestación de servicio del metro de Medellín entre las estaciones Niquía y Caribe. La situación la originó una socavación entre Tricentenario y Caribe. A esta hora, las autoridades entregan el balance de la atención y de las medidas adoptadas para superar la crisis. El periodista Alfonso Cárcamo nos entrega los detalles. Alfonso, una buena noche. Compañeros en estudio, televidentes, cordial saludo. Son las 7:03 de la noche. Yo los saludo desde la autopista norte, aquí en el puente de Punto Cero. Nuestra intención era llegar a la estación Caribe del metro, pero como podemos observar en estas imágenes, la ciudad hacia el norte está totalmente colapsada. No hay paso por ningún lado. Los vehículos están intentando ingresar hacia la autopista para ir hacia la zona de Bello, por el sector Fiscalías, y todo está imposible. Nos hemos encontrado con personas incluso que van caminando por este sector, lo cual no es muy usual a esta hora, y nos dicen que has dejado el carro. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué está caminando por aquí a esta hora? Hombre, buenas noches, me llamo Roberto Osorio. ¿Qué le pasó? ¿Por qué camina acá? Porque realmente no hay por dónde andar. Tuve que dejar el carro en el centro y venirme a pie. Porque mire, ahí las cámaras muestran, no hay por dónde andar. ¿Hacia dónde va usted? Yo voy hacia Bello, o sea, Toscana, Medellín. Bueno, lo dejo para que siga su trayecto y ojalá le rinda. Así está la situación a esta hora en el norte de la ciudad de Medellín, pero recordemos por qué, porque el metro desde esta mañana amaneció con una dificultad y la suspensión del servicio en la estación Tricentenario. Según las autoridades del sistema de transporte, las fuertes lluvias generaron una socavación cercano a las vías de esta estación del metro y obviamente tuvo que suspender el servicio y la ciudad colapsó. Veamos el siguiente informe. Una inspección nocturna permitió identificar un socavón cerca de una de las vías férreas entre las estaciones Tricentenario y Caribe, lo que llevó a la suspensión de la circulación del metro en este tramo. Por ello, los usuarios de las estaciones Niquía, Bello, Madera, Acevedo y Tricentenario, que llegaban en busca del tren, no encontraron transporte. La afectación de esta vía férrea se da por el colapso de una cubierta de una quebrada que se llama La Cantera. Esto no tiene relación alguna con los mantenimientos que se realizan ni a la vía férrea ni a la vía regional, sino que por el contrario se da por efecto, como mencionaba la señora alcaldesa, por las grandes y fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos días en el área metropolitana. Según las autoridades, pese a los análisis sobre la ribera del río Medellín, no fue posible advertir lo que ocurrió. El área metropolitana ha actuado en lo que corresponde. Primero mandó a hacer un estudio con la Universidad Nacional, precisamente para determinar esos puntos donde se encuentran dificultades en el río Aburrá, que hace alusión al estudio que mencionó el gerente del metro. Segundo, en este estudio, por ejemplo, no se logra identificar este punto donde se presenta el impacto. Por lo pronto, la Secretaría de Infraestructura evalúa la magnitud del daño. Primero también tenemos que investigar que no sea un asunto solamente puntual, sino que también tenemos que descartar, digamos, en el área de influencia directa de donde se está presentando el fallo, que no vayamos a tener compromisos adicionales de ninguna red, de ninguna clase de EPM, que no esté tampoco comprometida de ninguna manera la malla vial y la calzada de la avenida regional. Desde esta mañana, el área se encuentra acordonada con presencia de personal técnico, con expertos que analizan la quebrada La Cantera. La Gobernación de Antioquia también realizó sobrevuelos y pidió adelantar una acción rápida y unificada para tratar de dar solución cuanto antes al problema. A propósito de toda esta contingencia, el Metro de Medellín entregó información hace pocos minutos y dice que se habilitó la estación Tricentenario. A partir de ese momento, dice el Metro, la línea A opera entre las estaciones Niquía y Tricentenario con un intervalo de tiempo de 10 minutos. Mientras tanto, pues la estación Caribe hasta La Estrella opera con total normalidad. Pero veamos el viacrucis, veamos toda la crónica y todo lo que tuvieron que hacer algunos pasajeros o millones de pasajeros que se movilizaron hoy en el sistema del metro cuando se encontraron con esta noticia.
El viacrucis por conseguir transporte comenzó muy temprano para los habitantes de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y el norte de Medellín. Al llegar a estaciones como Niquía, Madera y Tricentenario, recibieron la sorpresa de que no había trenes funcionando. De Niquía venía, sí, me tocó cambiar porque llegaba hasta Exposiciones y de ahí me recogían ahí y me tocó perder el bus. Según Medellín Cómo Vamos, en 2019 en la capital antioqueña trabajaba el 52% de los ocupados de Bello, el 37% de Copacabana, el 19% de Girardota y el 17% de Barbosa. Muchas de esas personas tuvieron que recurrir hoy al transporte de buses, taxis y vehículos particulares para llegar a sus lugares de trabajo. Bravo, no hay... Está lleno, no llevan a nadie, vea cómo está esto lleno, vea. No, está muy difícil hoy, vea, estoy acá desde las 8:30 y son las 9:07 y nada que pasa. Solo algunos lograron conseguir transporte, aunque con muchas dificultades. Súper mal, vengo desde Barbosa, Antioquia. ¿Cuánto duró esperando? Por ahí 3 horas. Los taxistas esperaban hacer su agosto, pero tampoco les fue fácil. Había mucho trabajo, pero no hay por dónde andar. La inmovilidad ha sido terrible. Entre largas caminatas, interminables filas, tardanzas e incertidumbre, los usuarios del metro enfrentaron hoy la contingencia, con la esperanza de que no se prolongue por mucho tiempo. Precisamente el metro tuvo que diseñar varias operaciones de contingencia para poder solucionar un poco la movilidad por la salida del funcionamiento de sus 5 estaciones en el norte. Veamos cuáles fueron estas medidas. El Metro de Medellín busca combinar distintas alternativas para dar solución a los más de 210.000 usuarios que se movilizan todos los días desde el norte a través del sistema Metro. Se tomó la decisión de liberar las rutas que normalmente están integradas a las estaciones del norte para que puedan acceder ya sea directamente al centro de Medellín o a esta estación Caribe o alguna estación entre esta estación Caribe y las estaciones del centro de la ciudad de Medellín. También hemos tomado una decisión muy importante y es levantar el pico y placa de las motos a partir del día de mañana, esto para poder que las personas que están en el norte de la ciudad puedan llegar a sus instituciones educativas, si es el caso, a sus lugares de trabajo. Otra de las alternativas es permitir que el tren avance entre las estaciones Acevedo y Tricentenario para que el transbordo solo sea de una estación a otra. Nosotros estamos reconociendo los viajes a los pasajeros que salen de la estación Acevedo o salen de la estación Tricentenario, de tal forma de que el usuario puede hacer su transbordo a través de caminata, a través de un bus que podríamos tener nosotros de forma pendular entre estas estaciones y no tiene que pagar más. Las medidas son temporales, toda vez que no se sabe con certeza cuánto tiempo y cuántos recursos demandará la solución del daño. Cuando son las 7:10 de la noche seguimos mostrando los problemas de movilidad en la autopista norte, pero hay una pregunta que surge después de todo lo que pasó hoy en el metro de Medellín y es: ¿la emergencia se pudo prever? Aunque una comunicación del entonces alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, le pide al área metropolitana una intervención sobre el río para evitar precisamente afectaciones a la línea del metro, pues las autoridades han salido a decir que la emergencia que se registró hoy fue en un lugar que no había sido identificado como crítico. La carta con fecha del 25 de mayo pide la articulación del área metropolitana con otras entidades como EPM para atender el corredor del río, pues desde la fecha se advertían las consecuencias de una emergencia que suspendiera la operación del sistema masivo. Donde de manera integral y la autoridad competente y sus directivas no asistieron a dicha reunión de ese sábado 21, pero advertí en el acta, como consta, también de los riesgos antes en mención. Para la autoridad ambiental del Valle de Aburrá, esta socavación no era posible preverla, pues ni siquiera estuvo en el radar del estudio más reciente sobre las condiciones del canal del río Medellín. Que el gobierno nacional
acompañe la situación de dificultad presupuestales que tiene el territorio y que nos traigan recursos precisamente para hacer esas intervenciones. Aspirábamos, era que el doctor Juan Camilo, siendo miembro del Gobierno Nacional y conociendo la dificultad, nos ayude o nos ayudara a apalancar recursos para el territorio metropolitano. Atendiendo la premisa de que el río es una responsabilidad compartida, las entidades firmantes del convenio Nuestro Río se reunieron en vísperas de la emergencia para buscar los recursos para el mantenimiento de la canalización. No podemos tener certeza si esto va a volver a ocurrir. Lo que sí es cierto es que en 5 años, pues el metro ha fallado ya en varias ocasiones y ha ocurrido lo mismo, colapsado la ciudad. En este siguiente informe les mostramos cuáles han sido esas ocasiones en las que más se ha visto perjudicado el metro de Medellín y, por supuesto, la movilidad del área metropolitana y de la capital antioqueña. Este no es el primer inconveniente técnico que ocurre con el sistema metro. Por las lluvias, frecuentemente las líneas de metrocables deben ser suspendidas y en los últimos 5 años varios problemas graves han frenado la operación y colapsado la movilidad en la ciudad. En mayo del 2018, 8 estaciones fueron cerradas 24 horas por una falla mecánica en un tren que inclinó los rieles de la estación Universidad y esto a su vez ocasionó un daño mayor en una catenaria. En enero del 2020, un cable que era instalado para la puesta en funcionamiento del Metro Cable Picacho se desprendió y causó graves daños en una gasolinera del sector de Cenú, lo que obligó al cierre de la autopista norte durante 6 horas y congestionó todas las vías principales del área metropolitana. En marzo del 2021, el metro tuvo que activar un plan de contingencia por el hundimiento de la línea férrea sobre la estación Acevedo. En esa ocasión, hubo operación restringida en las estaciones San Antonio, Alpujarra, Exposiciones e Industriales durante 15 días. Y en junio del 2021, las estaciones San Antonio, Alpujarra, Exposiciones e Industriales fueron cerradas por un daño en una catenaria. Un cable de alta tensión se cayó en la estación San Antonio y afectó la operación por más de 8 horas. Desde entonces, varias alertas se emitieron desde la empresa por el riesgo que evidenciaron algunos estudios de la organización. Hoy, una socavación en la vía férrea terminó cerrando 5 estaciones. 7:14 de la noche. Recordemos que las autoridades han dicho que a partir de mañana, viernes 17 de junio, pues se suspende el pico y placa para motos en toda el área metropolitana y en Medellín. Nosotros nos despedimos con estas imágenes de la autopista norte a la altura del puente de Punto Cero. A esta hora, la movilidad en esta zona de la capital antioqueña parece que apenas estuviera empezando la hora pico. Está imposible, así que a todas las personas que nos ven a esta hora, a tener paciencia porque se va a demorar un poquito el tránsito hacia sus hogares, según ha dicho la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Medellín y algunos agentes con los que nos hemos encontrado en esta ruta. Sigan ustedes en estudio con más información, con más noticias. Muy buenas noches. Alfonso, gracias. Buenas noches. La situación continúa, así que quedamos atentos. Felipe, esta nueva contingencia en el metro de Medellín puso en evidencia la necesidad de otro sistema de transporte masivo en el Valle de la Aburrá, como el Tren del Río, que ya tiene los diseños para la primera fase. Por eso se espera, María del Pilar, que la Nación apruebe próximamente la mayor parte de los recursos, porque los socios antioqueños ya comprometieron lo que les corresponde. En su primera etapa, el Tren del Río tendría 46,5 kilómetros entre la Agua Catala y Barbosa. La sociedad promotora ha avanzado con el Ministerio de Transporte en los diseños para presentarlos este mes a Planeación Nacional y al Ministerio de Hacienda, de manera que sean aprobados los recursos nacionales que necesita el proyecto. La fecha de inicio de los trabajos físicos aún no se tiene, pero ya hay algunas obras previas y terrenos reservados. Se sabe, eso sí, que parte de sus estaciones estarían integradas al metro. Yo creo que se va a transformar la movilidad. Una de las soluciones estructurales de la movilidad para este valle, para esta ciudad y para este valle, va a ser el Tren del Río. La primera etapa del Tren del Río costaría unos 4.880.000 millones de pesos. La Nación debe poner el 70% de ese dinero y la Sociedad Ferrocarril de Antioquia el 30% restante. Los 4 socios de esta entidad ya comprometieron los recursos que les corresponden y solo esperan la aprobación del dinero nacional para arrancar. Vamos a ofrecer una mayor capacidad
en el sistema masivo a la ciudadanía. Eso Más va a adelante ser vendría la segunda etapa sobre 16,5 kilómetros entre la Aguacatala y Caldas, para un total de 63 kilómetros de tren cruzando todo el Valle del Aburrá.